Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo está formado por Shirley Chaca, Margot Tinta y quien les habla, Narda Retamoso. Y vamos a hablarles sobre la amígdala cerebral. La amígdala. El cerebro es nuestro centro de mandos. Absolutamente todo lo que experimentamos nace de este órgano, de consistencia gelatinosa. Y esta increíble estructura, a su vez, está formada por distintas regiones especializadas en desempeñar diferentes funciones. Una de las regiones más importantes es la amígdala. La amígdala es el principal núcleo de control de todo lo relativo a los sentimientos, procesando la mayor parte de nuestras reacciones emocionales. Esta estructura es la región del cerebro que permite expresar físicamente emociones positivas y negativas, vincular recuerdos de emoción, regular la conducta sexual, controlar la agresión, gestionar el miedo y las reacciones de supervivencias más primitivas. ¿Qué es la amígdala cerebral? La amígdala cerebral, también conocida como cuerpo amigdalino o complejo amigdalino, es un conjunto de neuronas complejamente relacionadas entre ellas, dando lugar a una estructura diferenciable a nivel anatómico, resultando en una zona con forma de almendra que forma parte del sistema límbico. Está situada en la profundidad de los lóbulos temporales del cerebro, que constituyen la zona inferior lateral del encéfalo, quedando la amígdala a la altura de los oídos aproximadamente. Esta estructura cerebral es común en todos los vertebrados complejos, no solo en los humanos. La amígdala controla las emociones más primitivas, es decir, todas aquellas que no son exclusivas de las personas, sino que son imprescindibles para que cualquier animal sobreviva a un mundo lleno de peligros. Decimos que somos impredecibles gracias a la amígdala, la cual es el centro de mando de las emociones, siendo un núcleo de control en el que los sentimientos se vinculan a un patrón de respuesta determinado. Por ejemplo, cuando nuestra vista percibe algo que considera un peligro, nace la emoción del miedo, y es la amígdala la que vincula este sentimiento de miedo con la respuesta de huida. Por lo tanto, la amígdala es la que nos permite escapar de situaciones de peligro. Ahora, ¿por qué es importante la amígdala? Es importante ya que intercambia numerosas conexiones con muchas partes del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el giro cingulado, entre otros. Esto es porque se encuentra en un sitio clave, mediando entre el proceso más complejo y superior, que es el cortical, la actividad del sistema límbico y funciones más simples asociadas a las conexiones del tronco encefálico. Los investigadores Heinrich Gulber y Paul Bucy descubrieron que si extirpaban toda la amígdala y las cortezas temporales en los monos, se producía un embotamiento afectivo, pérdida de miedo, domesticación, alimentación indiscriminada, hipersexualidad e hiperoralidad. Este último consiste en la excesiva tendencia a explorar los objetos con la boca, aquellos que pueden causar daño como un cuchillo. Otra condición parecida es la de Urbach-Whiteley. Consiste en un trastorno degenerativo ocasionado por un depósito de calcio situado en la amígdala. Produce un curioso déficit de ser incapaz de reconocer las emociones faciales de los demás, además de otros síntomas como no sentir miedo ante una situación de peligro. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la amígdala cerebral. Como hemos dicho, la amígdala es una estructura pequeña. Pese a su tamaño, está formada por distintas estructuras. No es una región uniforme, sino que tiene las siguientes subdivisiones. Núcleo central. El núcleo central es el que emite los mensajes en forma de impulsos eléctricos hacia el resto del sistema nervioso, para que respondamos de manera adecuada después de procesar las emociones. El núcleo central, además, regula la función del sistema endocrino. De este modo, esta región de la amígdala es la que determina, en la función de las circunstancias, qué hormonas tienen que producirse dependiendo de si tenemos que aumentar el ritmo cardíaco, agudizar los sentidos, sudar, subir la temperatura corporal, enviará la orden de que se sintetice la adrenalina, la serotonina, la dopamina, el cortisol, etc. Por ello, está demostrado que cuando una persona sufre una lesión en la amígdala, pierde toda la capacidad de procesar adecuadamente las señales y deja de sentir miedo y reaccionar del modo normal ante situaciones peligrosas. Núcleo medial. El núcleo medial es la región de la amígdala que se encarga de recibir la información procedente del sentido del olfato y de procesarla. De este modo, es el núcleo medial donde nacen todas las emociones que puedan vincularse a los olores, algo que es una conducta primitiva. El núcleo medial determina cómo los olores concretos pueden despertarnos recuerdos, activar el apetito sexual e incluso hacernos huir de algo. Núcleo lateral.
El núcleo lateral es la región de la amígdala que percibe la información de todos los sentidos, no solo del olfato. Es el área principal en la que procesa todo lo que llega de la vista, el gusto, el oído, el tacto y el olfato. El núcleo lateral es la zona de la amígdala que interpreta lo que sentimos y elabora las señales de respuesta que debemos tener ante los estímulos. Después, una vez que ya sepa cómo actuar, el núcleo central se encargará de hacer llegar esta información al resto del sistema nervioso. Por ejemplo, si vamos por una calle y vemos a alguien que parece que quiere robarnos, el núcleo lateral cogerá la información de la vista y después de procesarla avisará al núcleo central que hay que actuar rápido. Núcleo basal. El núcleo basal es la región de la amígdala que controla nuestras acciones, pero no en función de lo que capta nuestros sentidos, sino de nuestros recuerdos. Por seguir con el mismo ejemplo, cuando vayamos a pasar por la misma calle, al cabo de un tiempo, pese a que ya no percibimos ningún peligro, el núcleo basal avisará al núcleo central de que una vez que pasamos por ahí hubo el robo. De este modo, el núcleo basal sigue procesando las respuestas más primitivas. Células intercaladas. Las células intercaladas conforman una región de neuronas controladas por el neurotransmisor GABA, una molécula que tiene función inhibitoria en el sistema nervioso. De este modo, su función es de calmar a los otros núcleos de la amígdala para evitar que respondamos de forma exagerada ante las situaciones que realmente no suponen ningún peligro. Estas células intercaladas pues regulan la actividad del resto de la amígdala para asegurarse que respondemos de forma acorde a las circunstancias. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las funciones del complejo amigdalino. Integración de las emociones y respuestas autónomas. La amígdala gestiona con gran precisión la emisión o inhibición de respuestas emocionales, tanto a nivel consciente como inconsciente, siendo su función más estudiada y una de las más relevantes. Participa tanto en emociones positivas como las reacciones de alegría o felicidad, como en otras emociones de carácter más adaptativo. Tenemos también la gestión del miedo y reacción. Lucha, huida. En este aspecto, una de las funciones principales de la amígdala y el hecho de que sea pieza clave de la supervivencia es la gestión del miedo a un nivel filogenético. Este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo potencialmente amenazador para la integridad física, estimulando o inhibiendo la respuesta de lucha, huida. Lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas y la pérdida del miedo, con todas las repercusiones que la ausencia de este sentimiento puede suponer. Tenemos también el aprendizaje emocional. El aprendizaje asociativo y condicionado también resultan influidos por la gran medida por la actuación de la amígdala. Esta estructura permite la elección de las estrategias a aplicar ante la presencia de estímulos, así como detectar situaciones en que dichas estrategias son también aplicables. Memoria. Además al proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta la estructuración de recuerdos. Esto es debido a la asociación de recuerdos con estados emocionales que permiten una mayor conexión y fijación del material al recordar, permitiendo consolidación. Tenemos también regulación, conducta sexual. La conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala, además de permitir la asociación de los diferentes estímulos con el placer, la vinculación emocional entre individuos y su asociación con el mantenimiento de relaciones íntimas. Son debidas entre las estructuras al complejo amigdalino. Tenemos también la agresividad. La amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad. Los estudios realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de esta puede provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensa, mientras que una hiperestimulación del complejo amigdalino provoca reacciones extremadamente agresivas y violentas. También tenemos la respuesta de saciación. Otro de los aspectos en que la amígdala tiene cierta influencia es en el control de ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la homeostasis corporal o a través de su influencia en la percepción de la saciación. Gracias. La amígdala y las emociones. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Pero qué relación tiene la amígdala con las emociones? Es el responsable de que podemos escapar
de situaciones de riesgo o peligro. La amígdala parece tener relación entre el manejo de nuestras emociones, así como en otros procesos psicológicos básicos como el aprendizaje y la memoria. La amígdala es como un interruptor que conmuta aquellos sentimientos que nos arrebatan la razón en los momentos de tensión. El secuestro por la amígdala es un término de acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, autor investigador en el campo de la inteligencia emocional, que hace referencia a una explosión emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el individuo. No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad, de forma que actúa totalmente sellado por sus emociones, secuestrado por su estado de alta activación emocional. La amígdala guarda y maneja nuestras emociones más racionales, se encarga de regular las sensaciones. La amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para solventar una situación de estrés, miedo o peligro, y nos da una visión equilibrada de lo que sucede en nuestro alrededor. En definitiva, es parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero por otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va en el neocórtex, en el lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón entre el sentir y el pensar. La emoción guía nuestras decisiones trabajando con la mente racional y capacitando o bloqueando irracionalmente al pensamiento. Ahora hablaremos de la amígdala cerebral, la culpable de que mintamos más. Un joven llamado Neil Garrett se dedicó profesionalmente a la neurociencia cognitiva. Se puso a investigar cómo aprende la mente de la información que recibe y cómo aprende del entorno en que nos desenvolvemos. Su investigación se ha centrado en los sesgos en nuestra forma de percibir y cómo utilizamos la información del mundo. Se podría pensar que tal y como si fuésemos robots, sencillamente recibimos información del tipo que sea y la manejamos siempre igual. Sin embargo, su trabajo investigador ha demostrado que eso no es así, que de hecho las personas, al menos las personas sanas, normalmente tienden a distinguir entre la información positiva que les dice que el mundo es mejor de lo que pensaban y la información negativa que les dice que puede que el mundo no sea tan bueno como ellos creían. Así que un estudio más o menos paralelo, lo que se estudió es cómo reacciona la mente a situaciones inmorales. Es decir, cuando se nos presenta una oportunidad de mentir, ¿cómo responde a ello la mente? Lo que se descubrió en el comportamiento fue que normalmente las personas empiezan siendo en un estado solo en pequeña medida, pero con el tiempo, cuantas más veces se repita la situación, cuantas más oportunidades tienen de ser deshonestos, se da un incremento. Las personas empiezan haciéndolo en muy pequeña medida, pero al final terminan mintiendo mucho y muchas veces. Esto fue lo que se descubrió de la mente. Utilizaron el RMF para ver cómo reaccionaba la mente cada vez que las personas se encontraban con una oportunidad de mentir.
y descubrieron que en ello hacía algo interesante. Lo que vieron fue que es un principio cuando las personas mienten, en pequeña medida la mente tiene ante ello una respuesta emocional bastante fuerte. Neil dijo: sencillamente no nos gusta estar en esta situación y creemos que ello pone, por decir, el freno a nuestra disposición a mentir. Bueno, y lo que vieron es que con el tiempo la reacción que experimentaron cuando mentimos disminuye. Es decir, al principio es muy fuerte, pero al cabo de 2 o 3 veces, la respuesta emocional de la mente ante la mentira es mucho más leve y creemos que la consecuencia en el comportamiento de este hecho es como la respuesta emocional ya no es tan fuerte. Las personas pueden como resultado mentir más, que esa sensación de estar sintiéndose mal a consecuencia de mentir desaparezca. Esto implica una serie de cosas. Por ejemplo, una de ellas es cómo nos planteamos y cómo ponemos freno a falta de honestidad en la sociedad. Es decir, normalmente las leyes se promulgan para tratar de evitar cosas y casos graves de falta de honestidad. Esto es la mentira a gran escala. Y esto es así porque la mentira a gran escala tiene enormes consecuencias sociales. Sin embargo, si te paras a pensarlo, a menudo sucede que tales casos graves de deshonestidad empiezan con casos más pequeños. Entonces, tal vez deberíamos pensar también en formas de evitar casos pequeños de este tipo, ya que podrían convertirse en casos más graves que acarreen consecuencias.